Hola, ¿qué tal? Mi nombre es América de Luna Segovia y el día de hoy les voy a presentar la historia de la educación en Grecia. La educación ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de las civilizaciones a lo largo de la historia. Grecia ha tomado un papel muy importante en esas civilizaciones. Incluso algunas de ellas, como por ejemplo Roma, se validó y se copió de algunas de las tradiciones, costumbres, filosofía, arte o creencias, aunque no copiaron todo, pero sí se basaron mucho de Grecia, ya que pues es la madre de todas las civilizaciones. La educación en Grecia se centraba en el desarrollo del cuerpo, la mente y el carácter. Se creía que una educación equilibrada debía incluir tanto la formación física como la intelectual y la moral, y ellos buscaban alcanzar la armonía entre el cuerpo y el espíritu a través de la educación. Grecia es conocida por ser la cuna de la civilización occidental y por sus importantes contribuciones en diversos campos, como lo es la filosofía, literatura y la política. Sin embargo, siempre fue un lugar donde se valoraba enormemente la educación y se consideraba esencial para el desarrollo de los ciudadanos. Ahora veremos los periodos de la educación griega. El primero es la educación heroica. Aquí se ve el enfoque de en la formación física y militar, el entrenamiento en deportes como lucha, boxeo y defensa. Énfasis en la valentía, la lealtad y el honor a su civilización. Y la educación centrada en la tradición y la mitología griega. En este enfoque pues se basa más acerca de lo agresivo, que es la guerra y las peleas. Institución educativa. Son las más importantes es la paideia, que es el sistema educativo que enfatiza la formación integral del individuo, la gimnasio, que es el lugar de entrenamiento físico y deportivo, y la palestra, que es la escuela de lucha y entrenamiento militar. Figuras más importantes. La más importante es Homero. Este poeta influyó en la educación heroica a través de sus obras, como la Ilíada y la Odisea. Y Licurgo. Este legislador espartano implementó reformas educativas para fortalecer la sociedad espartana. Los objetivos. Los objetivos es formar ciudadanos valientes y leales para la pelea en guerras ante las civilizaciones. Preparar guerreros para la defensa de la polis, que es algo que veremos más adelante, y fomentar la unidad y la cohesión social. El segundo es la educación cívica, representada por Atenas y Esparta. Polis, bueno, para entender más qué es, polis es porque Grecia en la antigüedad pues no era un país único, sino que estaba compuesto por ciudades que eran independientes, por ejemplo Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. Aunque la cultura era la misma, pues se hacen en distinto gobierno y ejército, lo que las hacía ser independientes. La educación en Esparta. Fue de las primeras de las historias de la educación y no era conocida por ser correctamente pedagógica, sino que era más agresiva, pero también fue importante en la pedagogía. Los iliotas o esclavos. Eran los antiguos habitantes de Esparta y formaban un mayor grupo de población. Ellos fueron derrotados por los dorios, que eran de las 4 tribus griegas antiguas, y se les consideraron como seres inferiores. En la guerra eran utilizados como sirvientes y tenían que recibir órdenes del ejército, y no podían poseer armas. Si lo hacían, eran condenados a muerte, sin ninguna excepción. Y en los tiempos de entreguerra eran utilizados como bufones o como trabajadores de tierra. Los periecos eran personas libres, pero tenían menos derechos que los espartanos, y era principalmente gente trabajadora. Ellos pagaban impuestos, pero tenían libre utilización de sus bienes. Ellos sí podían utilizar sus tierras a su modo y tenían la obligación de servir en el ejército. Los espartanos basaron su vida en la fuerza militar y se preparaban para la guerra eternamente. Como lo mencioné antes, ellos lo de siempre era de pelear. Y una de las guerras más importantes que tuvieron fue la Mesenia. Esta duró 25 años. Y aunque creamos que todos los espartanos eran considerados guerreros, la verdad es que no, no todos eran considerados. Existe una pequeña parte que perdió sus derechos después de perder una guerra o de mostrarse cobarde. En este punto, pues se excluía de las actividades y tenían que pagar también impuestos. La educación en Esparta. El niño cuando nacía era separado de su madre, y así era reconocido por un grupo de sabios que determinaban si era apto para pertenecer a ese grupo o no era apto. Igual si el niño tenía una malformación o un defecto que ellos dijeran que era negativo para ser guerrero, lo tiraban al abismo de Taigeto.
y lo tenía que arrojar un familiar. Los niños que sí eran validados por los sabios se les devolvía a su madre para que fueran criados y les recibieran un lote de tierras. La familia tenía crisis que tenían que seguir, ellos no podían mostrar afecto ni cariño hacia el niño, ni tampoco tenían que hacer que tuviera miedo, tenían que ser una persona fría sin sentimientos. El abandono del lecho materno. A los 7 años, el niño abandona el lecho materno para unirse a la formación militar, y esta forma de educarlos destaca por su dureza, dado que deseaban que el niño se convirtiera en un soldado siempre dispuesto a dar la vida por su país. Los educadores eran personas muy duras y siniestras. Ellos se encargaban de enfrentar a los niños entre sí para pelear. Los grupos de estudio se formaban con un líder en el que tuviera mejor resultado y diferentes pruebas que iban realizando aumentaba la competitividad entre ellos y las luchas. Y también practicaban la danza pírrica, que no era una danza positiva, sino que era pegarles a ver quién era era el último en quejarse. Y a los 20 años se convirtieron en militares listos para la guerra, pero eran verdaderamente ciudadanos a los 30 años y ahí contraían matrimonio con una mujer. La educación espartana en mujeres. Las mujeres practicaban mucho deporte, que eran mujeres fuertes, madres fuertes, para que pudieran traer niños fuertes y bien dotados. También las mujeres podían tener múltiples amantes, ya que pues sus maridos nunca estaban en sus hogares, entonces ellas tenían que valerse por sí mismas. También ellas no podían tener ninguna tierra ni ningún bien material, solamente tenían voz en las asambleas. Educación en Atenas. La ciudad de Atenas es conocida por ser el centro de civilización griega clásica y por su legado histórico en diversos ámbitos. La educación en la antigua Grecia se consideraba como las más importantes de la historia. En Atenas, la educación era fundamental para el desarrollo individual y colectivo de la ciudadanía. En este punto se crearon instituciones educativas y se fomentó el aprendizaje en todas sus formas. Los beneficios es el desarrollo integral del individuo, formación política y democrática, pensamiento crítico y creatividad, innovación y progreso social y respeto a la diversidad. La educación de la infancia. Se comenzaba en la infancia, donde los niños eran educados en el hogar por sus padres o tutores, y los niños tenían que recibir educación física. Eran actividades lucha, carrera y gimnasia, y también se les enseñaba música, poesía y danza. Y conforme iban creciendo, se les enseñaba a leer y a escribir y a realizar cálculos básicos. En la adolescencia, acudían a escuelas de gramática y retórica, y aquí los estudiantes pues aprenden a leer y a analizar textos literarios y filosóficos. En la educación superior, esto ya era como un requerimiento que ellos, si ellos quieran o no, y tenían dos instituciones, que era la academia y el liceo. La academia, que era fundada por Platón, ahí los estudiantes se sumergían en el estudio de la filosofía y las matemáticas, y en el liceo, que fue creado por Aristóteles, se centraban en el estudio de las ciencias, por ejemplo la biología, la física y la astronomía. Los sofistas fueron un grupo de estudiantes y maestros de retórica que se consideraban sabios, pero en realidad no lo eran, solamente decían mentiras, eran charlatanes y eran farsantes. Protágoras. Protágoras es considerado un pionero del humanismo y su libre pensamiento. Él defendía que no existen verdades universales, sino que las cosas son como cada persona las percibe. Significa esto que la verdad depende de cada individuo y que todo es relativo al sujeto. Pitágoras. Este fue un filósofo matemático que creía que las matemáticas eran la herramienta para entender el universo y que todas las relaciones podían ser expresadas como relaciones numéricas. Platón consideraba que la música y la gimnasia como elemento básico de la educación, pues tenían un fin de educar el alma, y no estaba a favor de que los jóvenes fueran educados por sus propios padres. Aristóteles fue el discípulo de Platón y uno de los filósofos más destacados. Él concebía la educación como un proceso integral que buscaba el desarrollo armónico de la mente, el cuerpo y el carácter de los individuos. Su enfoque educativo se basaba en el concepto de la virtud y la búsqueda de la excelencia. Y su método educativo era la experiencia y la observación. Él consideraba que el aprendizaje efectivo se lograba a través de la participación activa en el mundo y el contacto directo con la realidad. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Espero que haya quedado un poco claro acerca de la importancia de la educación en Grecia, que aunque puede ser algo un poquito complicado de entender, haya quedado más entendible de lo que a lo mejor sabíamos antes de ver el video. La importancia de Grecia es algo fundamental para la actualidad, y aunque a lo mejor en algunas, digamos, polis era como más agresivo y en otras era como más tranquilo, igual tuvieron un gran impacto en la sociedad
y en el ámbito pedagógico. Muchas gracias y nos vemos pronto.